Buenas tardes a toda la gente de Plural, a los que no sois de Plural, a los que no teníais ni idea de Plural. 21. Hoy estamos aquí, después de durante 5 semanas hablar sobre la ley natural. Hemos recibido muchos mails o eh, entradas de gente que nos decía: es que yo no cazo, no sé de qué habláis, no se acaba de entender. Entonces hemos decidido hacer un resumen básico sobre de qué va el tema. ¿Vale? Perfecto. Me decís que se oye bien. Vale, no veo nada. Cualquier cosa, por favor, decírmelo a través del WhatsApp, la gente de Plural, porque no estoy viendo nada. Entonces, no sé, últimamente en mi entorno y en otros entornos oigo mucho hablar de la ley natural. Y pienso, ¿esto? Uy, va, perdón. ¿Será una modernez? ¿Esto desde cuándo existe este concepto? ¿Desde cuándo se habla de ley natural? ¿Qué es esto de la ley natural? Y es sencillo. La ley natural es aquello que todo ser humano sabe que está bien y sabe que está mal. Y esto, mirad la siguiente diapositiva que os paso. Aquí tenemos a Cicerón, que dice: existe una ley, la ley verdadera, la justa razón, conforme a la naturaleza, presente en todos los seres, siempre acorde consigo mismo, consigo misma, eterna, es la misma en Roma y en Atenas, la misma hoy, la misma mañana. Es la única y misma ley eterna, inmutable, la que aúna a todos los pueblos y a todos los tiempos. Es asimismo un único y mismo Dios, maestro común y soberano de todos los seres, quien la ha establecido, meditado, establecido. Perdón, que la ha concebido, meditado y establecido. Desobedecer esta ley es despreciar la naturaleza humana. Esto es clave. Lo de despreciar la naturaleza humana. Puesto que el alejamiento de la ley natural implica la deshumanización del sujeto. Cuanto menos caso hagamos de la ley natural, más deshumanizados estamos. Un día mi hijo me pregunta, tendría mi hijo como 10 años, íbamos pasando por las Ramblas de Barcelona y el chaval me pregunta: papá, que en el cole hablan del fin del mundo, hablan... ¿Esto a ti te suena? Digo, sí, lo del fin del mundo desde siempre que se oye. Y dice: ¿tú crees que habrá fin del mundo? Digo, pues sí. ¿Y cuándo será? Digo, pues cuando la humanidad termine. Y el crío se me queda mirando y me dice: cuando la humanidad termine, claro, ¿y eso cuándo será? Digo, pues cuando los humanos dejen de comportarse como humanos. En ese momento, la humanidad terminará. Y estamos cerquita. Y Cicerón lo dice: desobedecer esta ley es despreciar la naturaleza humana. No tenerla presente es despreciarnos a nosotros mismos. Y Séneca. ¿Qué dice Séneca sobre el tema? El hombre es un ser dotado de razón. Así pues, su tesoro alcanza el grado de perfección máximo cuando cumple plenamente aquello para lo que ha nacido. ¿Y qué le exige esta razón? Algo muy sencillo: vivir según su naturaleza. Todavía nos queda el aliento. Mientras no nos abandona y estamos entre los hombres, practiquemos la humanidad. No seamos un motivo de temor para nadie, ni un peligro. Censuremos las injusticias, las ofensas, los insultos, las burlas y soportemos dignamente las tribulaciones pasajeras. Apenas volvemos la vista atrás, como suele decirse, y cuando regresamos la muerte está ahí. De nuevo, Séneca nos dice: oye, practicar la humanidad. Sed humanos. No actuéis como no le corresponde actuar a un ser humano. ¿Mm? Y esto es clave para entender la ley natural. Entonces, ¿qué es la ley natural? Supone una intrínseca ordenación de las facultades humanas hacia sus propios fines. El ser humano, entre sus facultades, tiene la inteligencia y la voluntad. La inteligencia la tiene que apuntar hacia la obtención de verdad y la voluntad hacia el hacer el bien. Si el ser humano se aleja de eso, cuidadito. Nuestra inteligencia tiene que ser utilizada en la búsqueda de la verdad y nuestra voluntad en la actuación buena. ¿Mm? ¿Qué es un hombre? Un hombre se reconoce como parte de la creación divina y sigue la ley de Dios, sigue la ley natural. ¿Quién puede generar una ley? Aquel que es propietario de un
¿quién puede generar una ley? La autoridad. ¿Quién es autoridad? Aquel que es autor. ¿Quién ha creado al hombre? ¿Quién es capaz de generar una ley que afecte al hombre? Pues su creador. Y su creador, hasta el Renacimiento, todo ser humano sobre el planeta Tierra lo tenía claro. Había un hecho trascendente, que nosotros llamamos Dios, pero en cada cultura se le llama de una manera, que era el responsable de la generación del ser humano. Y este hecho trascendente es el que marca la ley. Tú no puedes marcar la ley. ¿Y qué sucede si tú eres un hombre que no se reconoce como parte de la creación divina y sigue la ley de Dios? Pues que se convierte en un ser humano. El ser humano es el hombre que ha dado la espalda a Dios, al hecho trascendente, y practica el humanismo secular, sigue de la Declaración de los Derechos Humanos y las leyes creadas por el hombre. La Declaración de los Derechos Humanos, bueno, luego lo veremos. Entonces, cuando el hombre no usa correctamente sus potencias superiores, la inteligencia y la voluntad, actúa contra su propio ser, contra sí mismo. Un ser humano no es un monstruo, es aquel hombre que no reconoce a Dios y que no sigue la ley de Dios, al que se le aplica una doctrina llamada Declaración de los Derechos Humanos. El hecho de que algunos o muchos hombres no actúen de acuerdo con la ley natural, tan solo responde a decisiones individuales, no significa que ésta carezca de validez universal. ¿Qué quiere decir universal? Se explica porque la naturaleza humana es la misma en cualquier hombre. Las variaciones étnicas son solo accidentales. La ley universal, la ley natural además es inmutable. La ley natural obra según el orden humano del ser. Y en este orden la naturaleza humana no varía, el hombre solo cambia accidentalmente. La naturaleza del ser humano es siempre la misma. Puede cambiar su comportamiento o puede cambiar su orientación, pero nunca dejará de ser un ser humano. Pero puede perder la humanidad. Supongamos, ¿dónde encontramos, en el planeta Tierra, dónde encontramos pingüinos? Allí donde pueden vivir los pingüinos, en ningún otro sitio. ¿Dónde encontramos tigres? Pues allí donde el tigre puede vivir, en ningún otro sitio. ¿Dónde encontramos chimpancés? Pues allí donde los chimpancés pueden vivir, en ningún otro sitio. ¿Qué sucede si yo voy y capturo un chimpancé en la selva de Borneo? Capturo un chimpancé, me lo meto en un zoológico, dejo que se reproduzca en el zoológico y cojo a los nietos de aquel chimpancé que llevé al zoológico y lo reingreso en la selva de Borneo, allí donde los chimpancés pueden vivir. Pues que el chimpancé que ha estado en el zoológico, en la selva de Borneo, a las pocas semanas habrá muerto. ¿Qué quiere eso decir? Si el chimpancé muere en aquel lugar en el que los chimpancés viven, pues lo que quiere decir es que el chimpancé ha perdido su naturaleza de chimpancé y ya no es capaz de comportarse como hacen los demás chimpancés. Esto es la pérdida de la esencia del chimpancé. ¿Qué le pasa al ser humano? Puede perder su esencia y puede dejar de comportarse como lo hace un ser humano. Eso es lo que llaman el proceso de deshumanización. ¿Cómo reconocer el proceso de deshumanización? Pues una de las formas es observando hasta qué punto se aleja de la ley natural el ser humano. Hasta qué punto utiliza unos preceptos que no son los universales y los inmutables. Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos a la Declaración de Derechos Humanos, veremos que primero hay un preámbulo. Y en el preámbulo, ¿qué se dice? El preámbulo dice: nos hemos dado cuenta que el ser humano se ha vuelto loco, la Declaración de los Derechos Humanos se escribe posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, toda la humanidad las manos a la cabeza, nos hemos vuelto locos, que mira lo que ha hecho el Hitler, que mira lo que hemos hecho. Hay que poner aquí una norma sobre la mesa. Entonces ahí el ser humano, el hombre tenía dos opciones. De ostras, no, esto ha sucedido por apartarnos de Dios, esto es lo que hubiera hecho el hombre. Recuperemos aquello que empezamos a perder en el Renacimiento, que es dejarnos el hecho trascendente, y volvamos a comportarnos como hombres. Sin embargo, no se opta por esto.
Lo que se opta es por aceptar que ya nos hemos perdido, que ya estamos perdiditos, y se genera el término ser humano y se hace la Declaración de los Derechos Humanos, que solo tiene 30 puntos. El primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es el primero, que es que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos, y dotados como lo están de conciencia, deben comportarse de buen rollito con los demás. Vamos al último, el artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Entonces decimos, a ver, el punto 2 dice todos somos iguales, en el punto 30 nos dicen ningún Estado ni nada podrá actuar contra los derechos del ser humano, y el primero es que todos somos iguales. Entonces te preguntas, vale, si todos los seres somos iguales, si todos los seres humanos somos iguales, ¿por qué si yo voy a un juez y no le hago caso, el juez me puede meter una multa o una pena por desacato? ¿O por qué me pueden decir un policía que no he hecho caso de autoridad? Si todos somos iguales, señor juez, ¿usted por qué tiene jurisdicción sobre mí si todos somos iguales? Señor policía, ¿por qué usa usted autoridad sobre mí si todos somos iguales? Según el artículo 1. Y el policía te podría decir, no, yo es que represento al Estado, y te dice el 30. Sí, sí, ya, pero que ningún Estado puede hacer nada para romper eso. Y España, sin ir más lejos, considera los derechos humanos como parte de la Constitución española. Dice, toda la Constitución se observará y se interpretará a la luz de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo pasa? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que el punto está entre el 1 y el 30. Hay un artículo que es el 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y esta, para mí, es la clave de todo el asunto. ¿Qué es una personalidad jurídica? ¿Qué es eso al que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica? ¿Qué es eso de una personalidad jurídica? Os voy a explicar una cosita donde se entiende bien. Supongamos que tenemos un hombre y una mujer, los metemos en una cajita, los encerramos allí dentro, agitamos la cajita, miramos a los 9 meses, ¡uy! Y hay un nuevo ser humano ahí dentro de la cajita, que no es combinación de uno y de otro, es otro ser humano totalmente diferente al hombre y a la mujer que pusimos dentro. Se ha generado un tercer individuo. ¿Qué hace un señor y una señora que tienen un hijo? Pues van al registro civil y lo inscriben en el registro civil. En el momento en que está inscrito en el registro civil, el Estado español le genera a ese niño, lo inscribe y le genera una personalidad jurídica. El Estado español te dice, ok, yo le he creado una persona es un ente ficticio que no está vivo, que te sirve para relacionarte con los estamentos judiciales, y te dice, oye, aquí tienes, yo te hago esta persona, que sepas que está aquí. Los padres cogen, y esto es interesante. ¿Qué sucede? Esto es interesante que lo hagáis. Id a buscaros vuestro registro, ir al registro civil y pediros una copia del registro de inscripción de nacimiento. Y yo os recomiendo también pedir los legajos de nacimiento. Y allí veréis cómo vuestro padre firmó, cuando presentó el documento en el registro, vuestro padre no firmó como padre. Firmó, si no recuerdo mal, firma como testigo o como representante.
Entonces el padre va, firma ahí como testigo y representante, y el Estado que le devuelve le devuelve el libro de familia y lo nombra padre. Es el Estado quien te nombra padre de aquel hijo. De hecho, bueno, y es por eso que el Estado, como te nombra padre, más adelante, si quiere, te puede quitar la patria potestad. ¿Mm? Porque él te ha nombrado padre. Tú firmaste allí como representante o como testigo, ahora no recuerdo. No firmaste como padre. Entonces, el Estado te genera una persona. Te dice, oye, que sepas que puedes tener una persona. Y tú vas al colegio, y en el colegio, cuando vas a llevar al niño al cole, en el colegio te piden los papeles del niño. ¿Y qué son los papeles del niño? Aquello que demuestra que ese niño ha nacido, que está vivo, el registro. Y empiezas tú a utilizar ahí tu persona del niño, la persona del niño. Sí, aquí están los papeles del niño. Más tarde el niño tendrá su DNI y alguien le preguntará al niño, oye, ¿tú quién eres? Y el niño dirá, fulanito de tal con DNI tal. Pumba. Y él aceptará que es eso. En el momento que él acepte que es eso, ya está bajo la jurisdicción del creador de aquello. No sé si me explico. Si yo creo algo, si yo soy el autor de algo, tengo autoridad sobre ese algo. ¿Quién ha generado la persona del niño? El Estado español. Si el Estado español le pregunta al niño, ¿tú quién eres? Y el niño dice, yo soy la persona, el Estado español dice, ok. El Estado español, el americano, el que sea. Ok, perfecto, esa persona la creé yo soy autoridad sobre ella, y a partir de ahora yo puedo decidir sobre ella. ¿Es que tú eres ella? Sí, yo soy ella. Vale. Entonces, sí que es generamos el DNI, la creación, la ficción de que tú eres... El sujeto asimila que es ese DNI y se identifica con el DNI. Identificar viene de idéntico. Entonces, cuando tú vas a un juez, tú le podrías decir, oiga, ¿usted se identifica como fulanito de tal con DNI tal? No. Eso es un cartón que yo llevo en la cartera. Yo no soy eso. Yo no soy idéntico a eso. No me puedo identificar como eso. Porque no soy idéntico. Yo soy yo y otra cosa es el DNI. Pero yo soy yo. Mi DNI es el DNI que además, por cierto, es propiedad del Estado. No es ni propiedad mía. Yo lo pago, pero el Estado es el propietario. Entonces, se crea una personalidad jurídica que en el fondo es un trust, un fideicomiso, donde el individuo es el beneficiario en derechos y deberes de esa personalidad jurídica y el Estado es el administrador de esa personalidad jurídica, como creador de ella que es. Entonces el sujeto, si os fijáis, cuando vais ante un juez, el juez os envía una cartita que os dice, persónese. No te pide un juez que te presentes, te pide que te persones. Porque el juez solo tiene jurisdicción sobre las personas. Por ese motivo, cuando los negritos de Senegal que hacen el top manta en las playas, va la policía, esos negritos, esas personas de color, no tienen personalidad jurídica. Con lo cual, mientras no cometan un delito violento o roben a alguien, nadie les puede hacer nada. El Estado no tiene jurisdicción sobre ellos, porque no disponen de persona. Son hombres, no son personas. Al no tener personas, lo máximo que puede hacer el Estado sobre ellos, y no haber infringido la ley natural, el Estado todo lo que puede hacer es decomisarle las cosas y dejarlos libres. Ese es el motivo de que no se pueda luchar contra el top manta. Pero si tú como ciudadano español vas y haces top manta, a los 30 minutos estás en comisaría detenido. Y a ti no te van a dejar libre. ¿Por qué? Porque te van a decir que tú eres una persona, esa persona es propiedad del Estado español, y el Estado español prohíbe que se hagan esas cosas. Con lo cual tú irás al talego, el negrito no. O te caerá una multa, al negrito no. Entonces, ok, yo ya me he dado cuenta que tengo DNI, yo ya me he dado cuenta que alguien ha generado un trust que yo voy usando por ahí, donde el Estado es el beneficiario del trust y yo soy el Estado, perdón, es el administrador del trust y yo soy el beneficiario de sus derechos y deberes. ¿Qué puedo hacer ante eso? Pues nada, te puedes creer
te puedes quedar igual y sigues representando a ese ente ficticio y tú te identificas con él y sigues utilizando tu persona jurídica y pues vida normal. Ok, yo ya sé que no soy mi DNI, yo ya sé que... Pero bueno, como es lo más cómodo, pues lo voy siguiendo, lo voy haciendo. Pero hay otra cosa. Hay gente que lo que hace es inicia un proceso legal para hacerse propietario de esa persona jurídica. Entonces, si tú logras... Es un procedimiento que no es demasiado caro. Últimamente me he enterado de precios. Es un procedimiento que no es demasiado caro. Y que te permite hacerte tuya la personalidad jurídica que te hizo el Estado. Y también hay otro proceso, que no sé si es el mismo, no estoy seguro de si es el mismo o no, por el cual te puedes llegar a hacer del copyright de tu nombre en letras mayúsculas. Si os fijáis, cuando vais al colegio, en la escuela te dicen, a ver, los nombres, la primera en mayúscula y el resto en minúsculas. Pero si cogéis vuestro DNI, el DNI te dice todas las palabras, tu nombre está escrito en mayúsculas. Cuando haces la declaración de renta, si tú escribes la declaración de renta con caracteres en minúscula tu nombre, cuando le das al enter, clic, automáticamente tu nombre pasa a mayúsculas. Porque no es el hombre quien hace la declaración de renta, es la persona jurídica la que hace la declaración de renta. Y las personas, como no son entes vivos, por consenso se las escribe con letras mayúsculas, para diferenciarlos de un ser vivo, que se escribe con la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Que esto es lo que legalmente se llama... ahora no me sale. Bueno, ya me saldrá, tranquilos. Entonces hay un procedimiento legal por el cual tú te puedes hacer propietario de tu nombre en letras mayúsculas, conseguir el copyright de ese nombre. Y esto la coña que tiene, la gracia que tiene, es que una vez tienes el copyright de tu nombre, nadie tiene derecho a utilizar tu nombre sin tu consentimiento. Con lo cual, por ejemplo, un juez no te puede llamar no te puede citar, si no le has dado tú el permiso. Y se genera y entonces cualquier actuación contra ti automáticamente se derrumba por un error de forma. Porque tú no puedes utilizar el nombre del sujeto, con lo cual cualquier alegación, cualquier juicio cae por error de forma. En el momento que tú te haces propietario del copyright de tu nombre. Entonces, pero hay otra forma de hacer. Hemos visto que hay dos caminos. El seguir representando a un ente ficticio y tirar con tu DNI. Pues yo siempre he vivido así, sigo viviendo así. Con lo cual tienes un inconveniente, que es que si el Estado te dice, oye, a llevar mascarilla, tú a llevar mascarilla. Oye, que ahora he decidido que las personas se tienen que vacunar, las personas se vacunan. Oye, que ahora he decidido que a las 8 de la noche todo el mundo a casa, pues tú a casa. Y si no, pues el Estado como tiene jurisdicción sobre ti. Si tú te haces propietario de tu persona, mientras tú no infrinjas la ley natural, que básicamente es no usar la violencia y no robar, todo ser humano sabe que no es bueno usar la violencia y todo ser humano sabe que no es bueno robar. No hace falta, sea de la cultura que sea y sea de donde sea. Mientras tú no hagas nada de eso, nadie tiene jurisdicción sobre ti. Pero se puede hacer otra cosa, que es dejar de utilizar la persona jurídica facilitada por el Estado. Que esto es lo que hizo Ra, con el que hemos estado hablando 5 semanas previamente. ¿Qué hizo Ra? Ra devolvió el DNI al Estado español. Dijo, oye, que esto es vuestro, que yo no lo quiero, que me he dado cuenta que he estado cometiendo un delito toda mi vida, que he hecho una suplantación de identidad. Yo me he hecho pasar por un DNI, cuando yo soy yo, el DNI no soy yo, que aquí os lo devuelvo. Y Ra, o hay más gente, Joe Nobody, Marcus, hay más gente por ahí, que cogen y devuelven su personalidad jurídica. Y cuando devuelves tu personalidad jurídica puedes hacer dos cosas. Puedes ir por la vida como un hombre, de oye, yo no tengo persona, yo soy yo, y ya está. Esto, el ir así, uno de los inconvenientes más grandes es que te limita mucho a la hora de comerciar. Y que, por ejemplo, pues cuando tú te vas a hacer... Ahí va. Sí.
S'ha tallat. Què? S'ha tallat. Per què? Què? Tanca, què? Ah, res. Vale, vale. Perdonad. Que ha entrado mi hija. ¿Qué sucede? Un día mi hijo me pregunta, estábamos viendo una película y en la película salía un tipo que era ingresado en prisión y sale el alcalde de la prisión y le dice al tipo, tú ya no te llamas John Smith, a partir de ahora eres el número 3805444555. Y mi hijo se queda parado y me dice, papá, cuando tú entras a la cárcel se te quita el nombre si te da un número. Digo, no sé, no he estado en la cárcel, pero sí. Dice, ahora qué bestia, ¿no? Digo, no, si en la calle pasa lo mismo. Cuando tú vayas a contratar un teléfono móvil, lo primero que te van a pedir es tu DNI, tu numerito. Cuando vayas al banco, lo primero que te van a pedir es tu numerito. Cuando te vas a apuntar a la escuela, lo primero que te piden es el numerito. Bueno, en la escuela no, pero igual en la universidad ya verás que te piden el numerito. Te piden el numerito en todas partes. Tú, de hecho, eres un numerito del que cuelga un nombre, básicamente. Entonces, claro, si vas por la vida sin persona jurídica, pues a la hora de tramitar un móvil, pues yo quiero un móvil, voy a darme de alta un móvil y no puedo. Cuando voy al banco a hacerme una cuenta, no puedo. Entonces esto implica una rotura muy profunda del hacer cotidiano que hemos tenido hasta ese momento. Y no siempre es fácil. Entonces, Ra, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Utilizar una persona jurídica de su propiedad. Él en concreto utiliza de la República Errante del Mendalerenda. Aquí os he dejado el logo de la República Errante en la bandera. Entonces él lo que ha hecho que es, él se ha conseguido una persona del cual él es el propietario, del cual él tiene autoridad. Entonces se vincula con estados, con empresas, con organizaciones, utilizando esa persona que es suya. De tú a tú. No como nosotros, que cuando nos comunicamos con el Estado estamos por debajo, puesto que hemos sido creados por él. Nuestra persona ha sido creada por él, por lo cual tenemos que seguir el juego de él. Sin embargo, la gente que utiliza una persona de la República Errante del Mendalerenda, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Pues hablan del Estado de tú hablan con el Estado de tú a tú. Porque esa persona, para el Estado, es pues como es otro Estado más. ¿Qué es esto de la República Errante del Mendalerenda? En 1933, en Montevideo, se hace lo que se ha llamado la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados. Es lo que se conoce como la Convención de Montevideo. ¿Vale? En su artículo 1 establece 4 criterios característicos de un Estado que han pasado a formar parte del derecho constitucional internacional. Entonces, en su primer artículo te explica cómo es un Estado. Un Estado tiene que cumplir 4 requisitos: población permanente, territorio determinado, tiene que tener gobierno y capacidad de entrar en relación con otros estados. Entonces, bajo esta definición de la Convención de Montevideo, cualquier entidad que cumpla estos criterios puede ser considerada como un Estado soberano bajo la ley internacional. Entonces, resulta que la República Independiente del Mendalerenda cumple con estos requisitos. ¿Cómo los cumple? ¿Qué es la República Errante del Mendalerenda? La República Errante del Mendalerenda es un país que va de piel para adentro. Entonces, mi país, si yo soy de la República Errante del Mendalerenda, vivo en un país que está de mi piel hacia adentro. Y es errante, se mueve. Entonces tengo una población permanente, tengo un sujeto dentro de mi país, que soy yo. Territorio determinado, también va de piel hacia adentro. ¿Tiene gobierno? También, porque decido yo. ¿Y tiene capacidad de relación con los demás estados? Por supuesto. Yo puedo hablar con el Estado español, puedo hablar con mi mujer, puedo hablar con mis hijos, con mis amigos, con mis jefes, con mis subordinados, con quien yo quiera. Entonces, la República Errante del Mendalerenda, este concepto que es generar un país que está de piel hacia adentro, cumple con los 4
requisitos de la Convención de Montevideo de 1933 para determinar qué es país y qué no es país. El artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración de la Convención de Montevideo, te dice: la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes de ser reconocido, el Estado tiene derecho a defender su integridad y su independencia. O sea, si yo me declaro de la República Errante del Menda-Lerenda, y digo, oye, yo soy un país que va de mi piel hacia adentro, y que es errante, por supuesto, no hace falta que otro Estado me reconozca para que yo tenga existencia. Esto es lo que dice el artículo 3. Y antes, aunque no me reconozcan, yo tengo derecho a defenderme. El artículo 7 te dice: el reconocimiento del Estado podrá ser expreso o tácito. Este último resulta de todo acto que implique la intención de reconocer al nuevo Estado. Esto es importante por lo que veremos después. Alerta con esto. Si un Estado puede reconocerme expresamente o tácitamente. O sea, un Estado puede decirme: oye, yo te reconozco a ti como de la República Errante del Menda-Lerenda. Eso sería un reconocimiento expreso. O me lo puede reconocer tácitamente. Lo vemos luego. Y luego además está la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra fue adoptada en 1961 en Viena. La Convención de Viena, ¿cómo estoy, macho? La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. Fue adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena y entró en vigor el 24 de abril de 1964. Fue complementada en 1963 por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 174 estados pertenecen a la Convención y en el estado que no ha firmado el documento sus disposiciones se aplican como derecho internacional consuetudinario. O sea, que da lo mismo que el estado, como todos los estados lo usan, se entiende que esto todo es la ley. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se genera la República Errante del Menda-Lerenda? Hay un tipo que se va al registro de la propiedad intelectual y presenta una declaración: acogiéndome a los derechos de la propiedad intelectual y de libertad individual contemplados en la ley, por el presente documento me autoproclamo independiente e instauro la República Errante del Menda-Lerenda, acogiendo como territorio nacional la superficie sobre la que tenga contacto, y mis fronteras inviolables son las de mi contorno físico, siendo las psíquicas de mayor alcance y abasto, no reconociendo otra autoridad ni leyes extranjeras más que las basadas en la honestidad, sentido común y colaboración constructiva. Y el tipo coge y presenta esto en el registro de la propiedad intelectual. Aquí está el certificado de la presentación. Él presenta este documento y aquí el Estado le acepta, le da el certificado de presentación de la declaración de independencia validado. Y luego más tarde se le legitima, se le da el copyright de esa idea. Con lo cual el Estado español reconoce esa idea. Entonces, tácitamente, el Estado español está reconociendo que existe una idea que él tiene presente, el Estado español tiene presente porque le ha dado legitimidad, que es la del Menda-Lerenda. Y a partir de ahí, todo empieza a montarse. Entonces, la República Errante del Menda-Lerenda, al final, es lo mismo que España, es un país. Es una corporación. ¿Cómo que España es un país o es una corporación? Si se reflexiona sobre los artículos 140, 141 y 142 de la Constitución española, queda muy claro que las provincias, las diputaciones, los ayuntamientos, todo eso son empresas, son corporaciones generadas por el Estado español.
De hecho, existe un número, el número DUNS, que podéis consultar en upik.d. Os vais a esa página web y ahí podéis consultar el número DUNS, que es un número internacional de identificación de corporaciones. Y allí ponéis el nombre de vuestro ayuntamiento y veréis que tiene un número DUNS. O sea, a nivel global, ayuntamientos, diputaciones, provincias, todo esto, la Guardia Civil, la Policía Nacional, todo esto son corporaciones. Y esto, si vais leyendo esos artículos de 140, 141 y 142, veréis que se expresa muy claramente. También hay gente, así lo expresa, que leen ahí que la misma España también es una corporación. De hecho, podéis ir y veis que España también tiene un número DUNS. ¿Cómo se registra una corporación? Una corporación no es más que literatura, igual que el registro de un niño. O sea, veréis que al lado de cualquier inscripción en un registro aparece tomo, libro y página. Entonces, la REM es una obra literaria que lo oímos antes. Espere. Es esta de aquí. Él presenta esta obra literaria y se le da el copyright, se le acepta. Uy, va. Entonces, la REM es una obra literaria cuyos derechos de autor no los tiene el Estado español. El Estado español le ha dado los derechos de autor al autor le ha reconocido el derecho de autor al autor. Y el tipo, pues dijo, ok, me reconocéis el derecho de autor, pues yo me declaro independiente. Y él, la República Arrante del Mendalerenda, expide documentos identificativos a la persona, a quien lo desee. Este es el documento. Si alguien se pide un carnet de la República Arrante del Mendalerenda, le darán un documento que por delante es así y por detrás así. Y si lo leéis por detrás, veréis que el poseedor de este documento, esperad, aquí, aplicándole la Convención de Ginebra, como es un representante de una república, tiene, ¿cómo se llama? Consideraciones diplomáticas. Tú enseñando tu carnet si tú te identificas, no con tu DNI, sino tú identificas como soberano de la República Errante del Mendalerenda, automáticamente eso te confiere un estatus diplomático, que hay que saber defenderlo, ¿vale? Porque tú vas a un policía, un policía te pide que te identifiques, tú le sacas el carnet del Mendalerenda y es muy fácil que cuando te des cuenta te haya pegado 2 guantazos, te haya puesto las esposas y acabes en el calabozo. Al día siguiente el juez ya determinará qué hacer contigo. Y si sabes gestionar bien la entrevista con el juez te deja ir. Entonces te envían esto y luego esta cartita que tenéis aquí al lado, donde, claro, el nombre que figura en vuestro DNI es un nombre que vosotros nos cogisteis. ¿Vale? Yo en mi DNI figura José Luis Ruiz Fernández. A mí nadie me preguntó si ese era mi nombre. Mis padres, cuando yo nací, no me dijeron, oye, ¿qué nombre quieres que te ponga? Ellos me pusieron el nombre que ellos quisieron, no el nombre que yo quería. Entonces, a la hora de hacerte soberano de la República Errante del Mendalerenda, tú escoges tu nombre. Y ellos te generan la persona jurídica esta y te ponen una frase. Tú tienes que, para darte de alta, tienes que dar un nombre y una frase que confirme que tú eres el propietario legítimo del carnet. O sea, cuando un policía te pida, si tú te presentas ante un policía con el carnet, el policía, cuando entre los datos dentro de su ordenador, podrá ver que ese número está dado de alta
que existe ese número y además te va a pedir una frase de paso, el password de ese carnet. Si tú no sabes el password, puede ser que ese carnet lo hayas robado. Necesitas el password, que te viene en un documento paralelo que tú lo generas. Entonces, ¿pero todo esto se puede hacer? Sí. RA lo hace. RA y más gente que conozco que lo hacen. Entonces resulta que el Tribunal de la Haya, el 22 de julio del 2010, declaró que no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia. Si tú te declaras independiente, nadie te puede negar que seas independiente. Otra cosa es que te lo respeten. ¿Vale? Que no te tiren un tanque encima o un militar encima. Pero tú puedes hacerlo. Y el derecho internacional no te lo puede denegar. Todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación. En virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Bueno, todos los pueblos. ¿Qué es un pueblo? Un conjunto de personas de un lugar, región o país. Pueblo con gobierno independiente. País con gobierno independiente. Yo tengo una persona que vive aquí dentro, mi región es esta y mi país es esto, y lo gobierno yo. ¿De acuerdo? Este es el concepto. ¡Uy! Pues ya he acabado. Era una charlita rapidita. Y a partir de aquí, la gente, a partir de esto es la base. A partir de aquí, ¿qué haces? Y aquí ya todo el mundo que conozco que está metido en este tema me dice lo mismo. Es cuidado, no hagas el tonto. Empieza con cosas facilitas y vete habituando. No, que ahora a nadie se le ocurra coger el carnet del Mendalerenda y vacilarle a un policía. Y mucho menos a un juez. Porque como te des cuenta, te has buscado 4 hostias, un porrazo o... Vete a saber. Hay que saber y tener muy claro cómo se defiende ese carnet y cómo utilizarlo delante de un policía o de un juez. Si no lo tienes muy claro, vete con ojo, que te pueden crujir. ¿Vale? Se me ocurre una cosa. Ahora vais a ver una pantallita rara. Uy. Capitis diminuta. Exacto. A ver qué decís aquí. ¿El bien es relativo? Pregunta criptoanarquista. No. No es relativo. El bien no es relativo. El bien es absoluto. Tú no puedes hacer nada que contravenga a los demás. O sea, tú no puedes hacer nada. Tú no puedes utilizar la violencia. Si utilizas la violencia, estás incumpliendo, estás haciendo el mal. ¿Qué es utilizar la violencia? Utilizar la violencia es robar. Robar es quitarle a otra persona algo. No te corresponde, no es tuyo. Es un... de hecho, utilizar la violencia es robar también. O sea, básicamente lo que no puedes hacer es robar. No coger algo que no sea tuyo. ¿Vale? Y... no puedo coger la salud de nadie. Yo no puedo pegarle un puñetazo a alguien porque le estoy robando su bienestar. Tú no puedes quitarle a alguien su bienestar. ¿Vale? Esta es la base. La ley natural es la ley que aplica al hombre de forma natural anteriores a las leyes mercantiles marítimas y bulas papales. Sí. Las leyes normales están ahora son las mercantiles, que fueron marítimas. Ahora, sí. Esto es lo que se llama un hombre de paja, sí. Entonces, el hombre de paja, el DNI, que eso que no es real, es lo que se llama un Strawman, como dice Temeto Gepetto. El Strawman es un doble que realmente no es tuyo y que se escribe con letras mayúsculas. Bueno, yo lo que pretendía hacer era una base
plana, o sea, quería hacer... Había mucha gente que no entendía nada y el propósito de esta charla cortita era poner las mínimas bases. Luego hay muchos conceptos, pero podéis ir viendo las charlas de Ra. Falta creo que 2 charlas por subir, a ver si hoy o mañana subo las 2 últimas. Y podéis ahí sacarle la punta a lo que he explicado ahora. ¿Vale? Por favor, hacerlo, que nadie salga por ahí con el carnet de la República Errante del Menda Lerenda a hacer locuras, porque vais a acabar mal. ¿Vale? Entonces, dicho esto, yo... La charlita ya está dada. Lo que eran las bases yo creo que han quedado claras. Intento hacer rapidito. Si tenéis alguna pregunta que hacer, bien. A ver si puedo responderla. Y si no, pues lo dejamos aquí. Autores que la citen así. Que citen la ley natural. A ver. Autores que citen la ley natural. Es que coge la Biblia y ya habla de ello. La ley la impone Dios. Y cualquier texto que te diga, oye, tú fuiste creado por un hecho trascendente, y ese hecho trascendente es el que decide sobre ti, procura seguir lo que el hecho trascendente quiere de ti, o si no, catacroker. Entonces, los primeros textos escritos que hay siempre son textos religiosos, textos espirituales. Entonces entiendo yo que hay que buscar textos espirituales y religiosos. Que ahí es donde los primeros conceptos de ley vienen ahí. ¿Qué tienen que ver el UCC con todo esto? El UCC es el Código Internacional de Comercio. Son los artículos, diríamos, no es exactamente esto, del Código Internacional de Comercio. Entonces establece protocolos de cómo se negocia. Y estos son UCCs. Esto es un tema que yo no conozco demasiado. Es un tema que no conozco demasiado, no he entrado nunca a fondo en los UCCs. Esto un día, próximo día que veamos a Ra, mira, aquí tengo un listado de preguntas. Pero esto, si no recuerdo mal, en el 4º o en el 5º de los vídeos sale. Se habló de este tema. Aparte de la Biblia, ¿dónde se menciona? No sé, yo he encontrado por ahí a Cicerón y a Sócrates. Entonces entiendo que habrá antes, lo que... No sé, no he encontrado citas previas, ¿eh? Supongo que habrán, pero no estoy seguro. ¿Se puede desligar la ley natural de cualquier religión? Sí, pero no de la espiritualidad. ¿Vale? Cuidado. No entiendo yo que alguien que no sea espiritual, que no tenga el reconocimiento de un hecho, que no reconozca y acepte la existencia de un hecho trascendente, pueda ajustarse a la ley natural. Y luego tampoco hay que confundir la ley natural, que realmente es stricto senso. O sea, si eres realmente... así lo entiendo yo, ¿eh? Entiendo que habrá gente que me dirá que me equivoco, pero yo hablo por mí. Yo entiendo que la ley natural solo la puedes seguir si deshaces tu persona, si te deshaces de la persona y vas a pelo por la vida. En el momento que utilices una persona de la República Errante del Menda Lerenda para poder comerciar mejor, por ejemplo, ahí ya te estás apartando de la ley natural. Porque al final tú ya estás... incluso con la República Errante del Menda Lerenda, lo que estás... Y en el momento que te identificas con ese carnet, también te estás identificando con algo que tú no eres. ¿Vale? Entonces yo entiendo que si quieres ser estricto, la ley natural a pelo. Sin personas ni nada. Si tú quieres... Si entiendes cómo baila el diablo y te das cuenta cómo baila el diablo, tú puedes aprender a bailar con él, y en lugar de que te pise los pies constantemente, aprender a bailar. Y dices, mira, el diablo baila con UCCs, personas, con el Código Internacional de Comercio, con el número de UNS. Ok, vale, ya he entendido cómo bailas,
¿De qué va el foxtrot que tú bailas? Venga, aprendo a bailarlo y lo bailamos juntos. Entonces, y eso no es ley natural, ¿vale? Y a veces se confunden las dos cosas. El comercio viola la ley para mí. Yo creo que sí. Lo que pasa que, mira, en el... Si tú te coges la Biblia, o te coges otros textos sagrados, o te coges las Metamorfosis de Ovidio, te coges libros hindúes, te das cuenta que en prácticamente yo todas las tradiciones que me he mirado así un poco a fondo, te das cuenta que al final dividen la Tierra, la historia, en 4 partes. Una primera parte, que era la edad de oro. Una segunda parte, que es la edad de plata. La edad de bronce o de cobre, de esto ya depende. Y luego la edad de hierro o edad de barro, depende de dónde te muevas, le llaman de hierro, le llaman de barro. Los judíos además, en la Biblia además se dice que en la edad de barro hay 2 partes. El caso es que en prácticamente toda tradición humana, bueno, en todas las tradiciones humanas donde yo os meo un poquito, se divide la humanidad en 4 etapas. Una primera etapa, que es donde el ser humano está en contacto con el hecho trascendente de forma natural, o sea, el ser humano vive sintiendo el hecho trascendente, esa es lo que llaman la edad de oro. Luego está la edad de plata, donde se pierde la conexión directa con la trascendencia. Y el ser humano, si no se relaja, bueno, el hombre, si no está relajado, no consigue conectarse con el hecho trascendente, que esto es lo que llaman el matriarcado. En el matriarcado, la madre se reconoce como el vehículo de expresión de donde sale la vida. Entonces, reconoces que la vida sale de la madre, aceptas que y te das cuenta que la madre sabe cómo cuidar al niño y cómo establecer un entorno pacífico, relajado, donde el niño se puede expresar. Es en ese entorno relajado donde el hombre puede conectarse con la divinidad en la edad de plata. Luego está la edad de bronce, que es, según quien más entra a fondo en esto son los hindúes. El hinduismo te dice, hay un momento en el que la madre falla y el individuo debe salir él, que es donde entramos en el patriarcado, donde ya para conectarte con el hecho trascendente ya no basta relajarse. Tienes que pretenderlo. Entonces tienes tú que hacer una acción. Ya no era como en el matriarcado donde con que te relajes ya te conectas. No, si te tienes que relajar, te lo tienes que currar. Esto es la edad de bronce, que es lo que llaman el patriarcado. Pero luego, la edad de bronce cae, el padre falla. Y se pasa a la edad de hierro, la edad de barro, que en esa edad, ¿qué es lo que sucede? Ya no es matriarcado, no es patriarcado, es mercado. Entonces, es evidente que estamos en la edad de hierro. Es evidente que aquí no hay patriarcado. Por favor, quien conozca a una persona, a una familia, donde el padre mande, ¡pumba!, de golpes en la mesa y se haga lo que el padre quiera, y el padre sea capaz de decir, a tomar por culo mi jefe, yo hago lo que me da la gana. Al final todos somos dependientes de la pasta. Estamos en mercado. Entonces, ir sin persona por ahí es muy duro. Porque vivimos en una sociedad mercantilizada al 100%. Todos son relaciones mercantiles. Entonces, el comercio viola la ley para mí. Si es un comercio justo, legítimo, donde tú, sin presionar, tú contactas con otra persona y le dices, oye, ¿tú haces pan? Sí, ¿me das un pan y yo te doy estas moneditas? Oye, ningún problema. Si el precio es consensuado. Esto los musulmanes lo tienen súper claro. Los musulmanes, como funcionan en base al regateo, el musulmán tiene muy claro que el precio se pacta en cada momento. Bueno, no solo los países islámicos, creo que hay más países donde se funciona en base al regateo. Pero en los países islámicos es muy frecuente el regateo. ¿Y allí qué es? No. La justicia es tú no pactes un precio.
El precio, llegamos a un acuerdo en cada momento en el que haya que hablar de precios. Y ahí yo lo encuentro legítimo. O sea, no, ¿tú qué quieres? ¿Qué necesidad tienes y qué prisa tienes? ¿Y qué urgencia tienes por conseguir lo que quieres? Yo qué necesidad tengo es hacerme lo que tengo y de conseguir un beneficio de esto. Y en función de mi necesidad y tu necesidad llegamos a un punto de consenso. Ahí el comercio no viola la ley, entiendo yo. Joan Carlas, entonces un ateo no puede acogerse a la ley natural, por ende un ateo no puede ser un ser espiritual. Hombre, si eres ateo, el ateísmo es no reconozco la existencia de Dios, no reconozco la existencia del hecho trascendente. Si no reconoces la existencia de un hecho trascendente, ¿quién narices marca la ley? O sea, las leyes las tiene que imponer alguien, su creador, ¿no? Entiendo yo. Y entonces a mí me rechina mucho que un ateo, que alguien que se declare ateo siga la ley natural. Yo pienso más bien que has visto un puntillo por donde escaparte y hacer lo que te dé la gana y te tiras por ahí. No sé, yo no entiendo así. No hay que identificarse con la REM, es para utilizarla. Bueno, yo sé de gente que se identifica con ella, ¿eh? Pero sí, entiendo lo que dices y... Sí, tienes razón. ¿Cómo adquieres bienes y servicios sin comercio? Pues te los curras. Te los curras, te los haces tú. Y ya está, se acabó el rollo. No tienes por qué adquirir cosas, las puedes hacer tú. Es que yo no me sé hacer casas. Pues mira, mi bisabuelo se hizo su casa. Y probablemente cualquiera de los que está aquí en el chat, si retrocede hasta su bisabuelo, con mucha probabilidad se hizo su casa. En ese proceso de deshumanización del que hablábamos al principio de la charla, las hormigas todas saben hacer hormigueros. Las comadrejas hacen sus madrigueras. Aquí todo el mundo hace sus casas, menos los seres humanos que nos hemos vuelto gilipollas, perdón con la expresión, nos hemos vuelto atontaos y ya no sabemos ni hacer un domicilio, ya no sabemos ni vestirnos. Entonces, ¿cómo adquieres bienes y servicios sin comercio? Pues siendo más humano y currándotelo tú y aceptando que hasta allí donde no llegas no lo puedes tener y punto pelota, se acabó el rollo. Que con la educación que tenemos eso es difícil de conseguir, por supuesto. Pero que si tenemos muy presente lo que es deshumanizarse... Joan Carla, solo saber nuestra naturaleza y no hacer lo que te gusta que te hagan ya es practicar la ley natural. Cuidado con... No hagas a los demás lo que no te guste que te hagan a ti. Cuidado con hazle a los demás lo que te gusta que te hagan a ti. Cuidado con esto. Imagínate que yo soy sadomasoquista y que a mí me encanta que me apaguen, que me tiren velas derretidas en la espalda y que me pongan pinzas en los pezones y que a mí me encanta eso. No, a mí me gusta, pues te lo voy a hacer a ti. Yo te estoy haciendo a ti lo que a mí me gusta que me hagan. No es tan sencillo de no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. ¿Vale? Está por encima de eso, es ama al otro. Y si tú te das cuenta que al otro no le gusta lo que tú estás haciendo, respétalo. Si tú lo quieres, no lo vas a hacer. Es ama al otro, empatiza con el otro y haz al otro lo que tú sientes, en lo que tú sientes, haz al otro lo que tú sientes que puedes hacerle. Y yo lo entiendo así. Ya, pero las casas de barro ya no, como que no. Habrá que comprar cemento. ¿Y por qué no casas de barro, hija mía? Te vas a la riera de Rubí, cortas juncos, empiezas a poner pasta de pegotes de barro y de estiércol ahí y te haces una casita. No, pues qué asco. Bueno, si te da asco, si te da rabia, si te da... Pues entonces ya es otro problema. Pero es tu problema. Habrá que comprar cemento, ¿no? También te lo puedes hacer, ¿eh? Es un curro, pero te lo puedes hacer. Pero vaya. Ya, pero las casas de barro, ¿por qué no? Pues sí. Individuo es el que es indivisible. ¿Cuál es la diferencia entre individuo y persona? A ver, yo utilizo... El tema es
las definiciones que damos. Cuando tú hablas, das por sentado que todo el mundo utiliza las mismas definiciones que tú. Tú vas por la calle y la gente utiliza ¿nos vemos en persona? Y le dan una connotación a la palabra persona, que no es la misma connotación que el juez utiliza cuando te pide que te persones. En general la gente entiende persona como sujeto, como individuo, como... Entonces hay diferentes lenguajes. Yo utilizo la palabra individuo como aquello que es indivisible. O sea, tú tienes una sociedad compuesta de elementos indivisibles. Eso es un individuo. Si me cortas el brazo, hostia, ya me has jodido. Todo el punto hasta el que tú eres indivisible. En un entorno social, el punto indivisible. Ese es el individuo. ¿Y qué es la persona? La persona es la capa ficticia. Persona viene de personé, que es griego, creo, que quería decir máscara. Entonces es sobre el individuo, sobre el sujeto, sobre el ser vivo, se le pone otra capa, que es la persona. Que es una ficción jurídica que se escribe con letras mayúsculas, que es la que se utiliza pues para comerciar, para estas cosas. Hacerte un bocadillo desde cero cuesta $150 y 6 meses de trabajo. Pues no te hagas bocadillos. Pesca. O planta alcachofas. O planta... No, claro, si planto la alcachofa hoy... Bueno, alcachofas no plantéis. Si tenéis... Porque es un rollo. Yo he plantado. Pero si tú plantas berenjenas, oye, en mes y medio tienes berenjenas. Claro, si ahora te quieres hacer un bocadillo, pues te va a costar, pero chico, una cosa es lo que tú quieres. No, yo es que quiero un bocadillo, pero claro, para un bocadillo tengo que plantar el trigo, tengo que no sé qué, pues tío, te lo proyectas y lo haces a largo plazo. Primero planto el trigo, luego me hago un cerdo, porque encima el bocadillo que quiero es de chorizo, aprendo a hacer chorizo, y de aquí a un año no serán $1.500 y 6 meses de trabajo. Pero eso lo escoges tú, si quieres comodidad. ¿Desde cuándo el ser humano... Hay un concepto que es interesante tener presente, que es el concepto de burgués. ¿Cómo defino yo burgués? Para mí un burgués es aquella persona, aquel individuo que toma sus decisiones en base a dos conceptos básicos, que son el concepto de comodidad y el concepto de seguridad. Para mí un burgués es aquel sujeto que cualquier decisión la toma sobre esas dos piernas. Dentro de esta definición de burgués, hay burgueses con mucho dinero y burgueses con poco dinero. ¿Vale? Si tú... Esto de es que son 6... Cuesta mucho hacerse una casa y cuesta mucho... Bueno, claro, pero esto es un burgués, tío. Cúrratelo, pavo. No, tú no te lo has currado, no, pero yo al menos reconozco lo que soy. Pero me doy cuenta de mi grado de deshumanización, que no sé hacerme una casa, que no sé hacer pan, que no sé hacerme un trozo de tela. Y esto es terrible, porque nos han hecho dependientes de todo. Y el resultado, mira, hacerte un bocadillo cuesta, desde cero cuesta $150 y 6 meses de trabajo. Y el resultado es pésimo. Mira, es pésimo la primera vez que lo haces. Ahora en mi casa solemos hacer el pan nosotros. Las primeras veces que hacíamos el pan era incomestible. Poco a poco vas encontrando recetitas y vas haciendo el pan y al final encuentras el punto. Y si no, preguntas. Oye, ¿tú cómo lo haces? Yo lo hago así, vale. Y al final encuentras el punto. Al principio es pésimo, pero luego... Tercuniana, no todo el mundo tiene el cuerpo para la construcción, no todo el mundo es apto para todo, por supuesto. Pero es que el ser humano no vive solitario. El ser humano vive en comunidad. Entonces el ser humano es, oye, que yo, mira, me falta un brazo, yo no puedo hacer mi casa. Pues no te preocupes, te lo hacemos entre todos. Si tú amas al ser que tienes al lado y tú ves que no tiene casa, pues no te preocupes, te ayudo a hacerla o te vienes a la mía. Desde el egoísmo de nuestra sociedad, pues que te den por culo si no te lo sabes hacer. A veces hay que comerciar. Bueno, esto cada uno que decida. Yo creo que el comercio, esto
de a veces hay que comerciar, por supuesto, pero el grado de necesidad y de dependencia que tenga el individuo sobre el comercio denotará el grado de deshumanización en el que está. Yo creo esto, y me puedo equivocar, es mi creencia. Criptoanarquista, tu habitación es bien burguesa y si vieras mi PC tengo un pepino que flipas. No, si yo no estoy negando nada, estoy exponiendo. Como no sabes cómo todo el mundo necesitas el comercio... Sí, claro, por supuesto, como no sé, necesito el comercio, pero puedo darme cuenta de mi grado de deshumanización y puedo ir luchando contra eso. Pero hay gente que lo hace a trapo, que de un día para otro se le hinchan las narices y dice, a tomar por saco, aquí os devuelvo mi DNI y a partir de ahora no quiero persona en mi vida, voy a pelo. Y hay gente que va a pelo. Que yo no tengo las narices de hacerlo, eso no es óbice, ni obstáculo, ni vaya a dar para que yo diga, oye, que hay gente que lo hace. ¿Tú no lo haces? No, yo no. Pero hay gente que lo hace. Y creo que es justo y positivo que la gente sepa y conozca eso. Y cada uno que se posicione como quiera. Sí, Aine, sí. El rollo son las comunidades. Comunidades libres fuera del sistema. Este es el rollo. Tenemos derecho a todos los avances del ser humano. Eso no es ser burgués. Perdón. A ver, espera. Mira, el otro día con mi hija estábamos viendo un documental sobre una historia que ha hecho la NASA, que ahora se quieren llevar al hombre a Marte. Mi hija tiene 13 años. Y de golpe en un momento determinado me dice, papá, vaya chorrada lo de enviar el hombre a Marte. Y a mí me sorprendió. Y digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque papá, ¿quién irá a Marte? Irán los mejores científicos, los mejores ingenieros, los mejores físicos, los mejores químicos. Digo, sí, claro. Dice, pues papá, si en 100 años hemos destruido este planeta y envías lo más granado de este planeta a Marte, ¿cuánto crees que tardarán en destruir Marte y dejarlo como este? Si en 100 años nos hemos cargado este, como envíes a lo más granado, a lo más sofisticado, a lo más avanzado a Marte, en 3 telediarios te lo has cargado. Y me quedé mirando y digo, ¡ullo! Pues tienes toda la razón, chica. Hay una cosa que también, otra forma de detectar el grado de deshumanización de un sujeto, y te lo está diciendo alguien que tiene un micro aquí, un móvil aquí, un portátil aquí, una impresora aquí, 2 altavoces ahí, una pantalla ahí, que es el grado de dependencia, es lo que Arcadio Rojo llama la artefactolatría, que es la dependencia que tiene y la admiración que tiene el sujeto hacia los artefactos. Si os fijáis, supongamos que el ser humano lleva 10.000 años, 40.000 años sobre el planeta Tierra. Vaya, que lleva más de 2 días seguro, que llega un montón de años. Y de golpe, el ser humano, si tú miras arqueológicamente lo que encuentras y vas mirando, te das cuenta que el ser humano utilizaba poleas, ruedas. Las únicas máquinas que utilizaba eran poleas y ruedas, básicamente. Y luego utilizaba herramientas. Hasta que aparece un tipo, un loco, un tal Da Vinci, y empieza a hacer maquinitas. Y la gente se vuelve loco con las maquinitas del Da Vinci. Hasta el punto que le llaman un genio. Este tío, mira qué genio, qué maquinitas hace. Y la gente empieza a volverse loca con las maquinitas. Empieza ahí, se destapa la artefactolatría. Se destapa la pasión por los artefactos y el alucine por los artefactos. Pero hasta hace 600 años el ser humano no utilizaba artefactos, utilizaba 4 máquinas y herramientas. Entonces, ¿qué ha destruido el planeta? La utilización de artefactos. ¿Y quién utiliza artefactos? Pues los deshumanizados, porque el ser humano no ha utilizado artefactos desde que está en la Tierra hasta hace 500 años. Hace 500 años aparece el Da Vinci, la empieza a liar parda con las maquinitas y hasta aquí. Si no fuera por las maquinitas, el mar estaría de puta madre, los bosques estarían de puta madre, todo estaría de coña como ha estado hasta hace 500 años. Entonces, ¿tenemos derecho a los avances del ser humano? No, es que los avances esos precisamente nos deshumanizan y estamos hablando de humanizarnos. Eso no es de ser burgués. Bueno, tú mira los avances
del que ha hecho el ser humano a dónde han llevado al planeta Tierra. Y yo te digo, eso no es un proceso del ser humano, es en el declive del ser humano, en la deshumanización del ser humano, han aparecido esto que nosotros llamamos avances. Pero realmente, desde mi punto de vista, el ser humano no ha avanzado. Estos retrocesos, la frase no sería tenemos derecho a los avances del ser humano, esto no es burgués, tenemos derecho a todos los retrocesos del ser humano. Si tú quieres utilizar esos retrocesos del ser humano y hacerte uno con ellos y llevártelos a Marte y estropear también Marte, pues tú mismo. Esto ya cada uno que escoja, pero... ¿Que el derecho lo tienes? Claro que sí, también tienes el derecho a tirarte por la ventana. Las agencias espaciales son un fraude, por supuesto. El móvil al principio era para ricos y era una castaña. Ahora mira cómo son los que tenemos y lo que cuestan. Sí, y mira cómo está todo. Y cómo está nuestra salud, y cómo está nuestra vitalidad, y cómo está todo lo que tenemos. Marte debe estar en la Antártida, jaja. Pues no sé, se ha acabado el rollo, no sé, y a mí no si queréis que hable sobre algo, o lo dejamos aquí. ¡Hola! Son las 9 ya. Madre de Dios, no puede ser. Onda. Sí. Gente. En la Antártida o algún desierto de USA. Yo creo que Marte está en un desierto de Chile, fíjate lo que te digo. Yo creo que te vas a Chile y dices, hostia, Marte. De hecho, y no hablo por hablar, ¿eh? ¿Se pueden dejar de pagar multas o impuestos? Puedes dejar de pagar multas o impuestos sin prescindir de tu persona, sabiéndolo hacer. Perdón. No. Borrar esa última frase. ¿Se pueden dejar de pagar multas o impuestos? Las multas sí. Y los impuestos también, claro. Lo que esto en el vídeo, en el libro de Ra lo encontraréis. Por cierto, tenemos el libro de Ra en plural. Si os lo podéis comprar en la web de Ra, en el blog de ra.com, o bien en plural lo tenemos también el libro de Ra. Ahí aparece la experiencia de Ra para... te dará pistas. Y luego sobre cómo no pagar multas o impuestos. No habla de eso concretamente, pero alguna pistilla te da. Y creo que es en la cuarta o en la quinta sesión de las charlas. También está. Alguna cosita suelta. Sí, sin saber no te pongas a hacer el tonto con esas cosas. Pues bueno, gente, pues lo dejamos aquí ya, que son las 9. Yo pensaba que en una hora lo liquidaríamos y veo que ya llevamos 1 hora y media. Joan Carlos, gracias. Yo he hecho que tiene que ser breve, conciso, yo creo que ha estado bien. Bueno, gente, pues nos vemos el lunes o el viernes conmigo, martes o jueves con Luis Botinas. Martes en catalán, jueves en diferido. Ahí en castellano. Cualquier evento se podrá ver en directos de Plural o a través de Twitch. Bueno, pues... buenas noches y feliz fin de semana a todos. Nos vemos. Chao.